he trabajado en un proceso de transformación urbanística de un centro histórico que es un modelo mundial, pero es un modelo que ha servido de ejemplo de qué cosas se pueden hacer y qué cosas mejor no hacer. Y esto es lo que intentaré explicarles desde el principio, intentando también situar cuáles son los elementos que conforman este proyecto desde antes de empezar. Y si es desde antes de empezar, quizá que empecemos por un poco de historia. El origen de Barcelona es la ciudad romana, una ciudad amurallada en el siglo IV en su segunda muralla. Primero tuvo otra muralla que se perdió y ocupaba una superficie de 10 hectáreas. A la Barcelona romana le sigue la Barcelona medieval. Es un proceso de crecimiento continuado y lento. Aproximadamente en 1400 se construye una ampliación del recinto amurallado y se conforma lo que sería la ciudad medieval como la conocemos hoy día. En 1753 se urbaniza un espacio que había quedado fuera de las murallas y que correspondía al espacio del puerto, que es la Barceloneta. En 1762 se derriba la muralla que aún quedaba, la primera muralla medieval, y se urbaniza este espacio que había quedado entre 1400 y 1762 sin urbanizar. Durante 1859 o más años, Barcelona era este espacio, no era nada más. En 1854, cuando se consigue el permiso del Estado español para derribar las murallas y iniciar el proceso de la creación de la nueva ciudad, la moderna ciudad, que en Barcelona se denominará el Ensanche, en catalán el Eixample. El Eixample es un primer ejemplo de urbanismo barcelonés muy potente, muy significado, muy modélico, que hará que la ciudad crezca de una manera importante en capacidad de todo tipo. Pero el ensanche, que se empieza a diseñar en 1859 con el proyecto de Ildefons Cerdà, para el centro histórico significa el principio de un proceso de degradación muy potente por varios aspectos que a continuación vamos a explicar. En 1859 se inicia este proceso, que se puede concretar los problemas que se generan en aquel momento con la pérdida de centralidad, la creación de las afectaciones urbanísticas que generan ejes de degradación muy importantes, el estar construido la ciudad histórica a partir de un modelo medieval, calles estrechas, edificios antiguos y sin servicios y sin condiciones, y todo esto redunda en que el tipo de población que va quedando en el centro histórico cada vez más será una población empobrecida, con problemas sociales, incapaz de liderar o de invertir capacidad en la renovación de su propio centro histórico, de su propio ámbito de vida. Con este material de inicio, el ayuntamiento empieza a planificar la intervención en el centro histórico como debe ser y qué instrumentos tiene en sus manos para poder hacerlo. En 1976 se había aprobado el Plan General Metropolitano. Se rige por esta norma urbanística, por este Plan General Metropolitano, desde 1976. Este plan incluía figuras de planeamiento como los planes especiales de reforma interior, que serán utilizados como el instrumento de detalle, de concreción del modelo urbanístico de la intervención. El plan de actuaciones integrales es muy importante. Entre 1980 y 1985 se desarrolla el planeamiento de detalle, los PERIs. Pero el Ayuntamiento de Barcelona es absolutamente incapaz de invertir el dinero necesario para desarrollar estos planes. De aquí nace la idea de que solo el urbanismo va a ser absolutamente insuficiente, incapaz de parar el proceso de degradación de Ciutat Vella. Y entonces la idea es que se deben sumar y coordinar con los procesos urbanísticos otros ámbitos de intervención sociales,
económicos, de creación de equipamientos, de funcionamiento, de equilibrios económicos, de usos. Y todo esto se plantea que debe tener un personaje en la estructura política municipal que sea capaz de primero crear el plan y después de desarrollarlo. Esto se hizo aproximadamente en 1984 y fue una de las bases más sólidas de lo que después ha continuado ocurriendo. Hay una ley de 1983 que plantea la creación de áreas de rehabilitación integradas en las que incluso el Estado puede aportar inversión en zonas en las que se cree un proyecto específico y con capacidad de transformación. Barcelona diseñó a partir de los PERIs su área de rehabilitación integrada y esto fue muy importante porque obligaba a la creación de una mesa en la que las administraciones implicadas en el proceso urbanístico y las entidades vecinales o representantes económicos de la ciudad debían reunirse para ir concretando el área de rehabilitación integrada. Este instrumento se llamó Comisión Gestora del ARI y es el que vehicula de una manera muy clara la participación de la sociedad civil en este proceso. Todas las decisiones que se toman durante los primeros 15 años del proceso son compartidas directamente antes de tomar la decisión entre las administraciones y las asociaciones vecinales de los 4 barrios de Ciutat Vella y los representantes de la Cámara de Comercio como representantes del mundo económico. Paralelamente, o un poco más tarde, cuando el área de rehabilitación integrada ha definido sus objetivos y sabemos cuánto debemos de invertir y en qué tiempo quisiéramos hacerlo, es cuando el ayuntamiento se plantea la creación de un instrumento de gestión del proyecto y en este momento después abundaremos en ello, pero crea una empresa que es una sociedad mixta, municipal y privada, que será la encargada de desarrollar el proyecto urbanístico, todas las operaciones que presuponen la expropiación de propiedades, el traslado de familias, el derribo, la urbanización de nuevos espacios, la construcción de nuevos equipamientos o la construcción de las viviendas donde realojar a los vecinos. Esto va a ser la responsabilidad del instrumento de gestión que se crea en 1988 y se denomina Promoció de Ciutat Vella S.A. Y finalmente es importante en todo el proceso que las diferentes administraciones, que aquí tendríamos que sumar a la municipal y a la del Estado, a la regional, tenemos que sumar a la del Estado, que trabajen de acuerdo y trabajen con objetivos comunes que permitan ir avanzando de una manera continua, pero además también acordadas, no que cada cual haga la guerra por su cuenta. Vuelvo a recuperar la figura que les decía que desde mi punto de vista, y supongo que es oficial, fue muy importante para el desarrollo del proceso, para que las bases de este proceso fuesen muy sólidas. Es el Plan de Actuaciones Integrales, se crea en 1984, el alcalde de Barcelona designa al concejal, al delegado del gobierno en Ciutat Vella para ser el comisionado para el desarrollo del Plan de Actuaciones Integrales y él lidera la creación de un proyecto de gestión, por decirlo así, en el que evidentemente el urbanismo es la espina dorsal del proyecto, después la creación de equipamientos, pero no solo la creación de equipamientos, que es una parte del problema, sino la dotación de estos equipamientos, que depende de otro ámbito. Es decir, se tiene que coordinar el ámbito urbanístico con el ámbito de la inversión en presupuestos de servicios sociales o servicios de deporte o de sanidad. Las infraestructuras de movilidad hablan de otro tema que era muy importante en Ciutat Vella. Ciutat Vella había nacido de alguna manera a su nueva etapa con el derribo de las murallas, pero su permeabilidad con el resto de la ciudad era muy
muy difícil, por lo tanto había mucho trabajo a hacer para hacer permeable, para facilitar el acceso o el abandono del centro histórico hacia la comunicación entre la ciudad moderna y Ciutat Vella. Y por otro lado, a nivel interno había muchísimos problemas también de movilidad y de accesibilidad. Actividad económica, cuando toda Barcelona estaba en Ciutat Vella era variada. La degradación fue dejando muchos espacios en situación de cierre de actividades y los negocios básicamente eran comercios. Entonces el comercio es otro de los elementos básicos en la generación de la nueva etapa de Ciutat Vella, y lo que hace el proyecto es primero reconocer el papel fundamental que tiene el comercio, pero después intentar elaborar planes, proyectos, propuestas que ayuden o bien a mantener o mejor aún a renovar el comercio de Ciutat Vella. Esto fue un éxito a medias, quizás después lo hablaremos porque la renovación ha sido muy diferente a la que nos planteábamos nosotros. Los usos del espacio público, esto es como un eufemismo. Ciutat Vella tenía una gran presencia de actividades ilegales o conflictivas o marginales, droga, prostitución. Había una gran concentración de hoteles de ínfima categoría que se llaman pensiones y muebles, había como una infraestructura de la marginalidad, no del delito, pero sí de la marginalidad, que era muy potente. Entonces, este plan también planteó intervenir en estos aspectos para ir desdibujando el aspecto de inseguridad y de problemática que conllevaba Ciutat Vella para el resto de la ciudad. El fomento de la rehabilitación pues sería el uso de los instrumentos que la ley estatal permitía para este proyecto. A partir de aquí, ¿qué se tenía que conseguir? Si teníamos el proyecto, teníamos que tener la capacidad inversora para desarrollarlo, y para ello teníamos que convencer a los propios estamentos municipales que controlan las inversiones, las prioridades de las inversiones, lo mismo con la Generalitat, lo mismo con el Estado, y en su caso también intentar conseguir ayudas exteriores, externas, es decir, participación privada en el proceso. Y de este aspecto es de donde nace la creación de una empresa mixta municipal. Cuando el alcalde Maragall decide crear una empresa mixta municipal, él es consciente de que lo hace por dos aspectos muy importantes. Uno, si es una empresa mixta pero municipal, tendrá la facilidad de las empresas privadas de gestión, la agilidad de gestión, y si es municipal tendrá la facilidad de actuación en el ámbito público. Y si además se consigue que los inversores que aporten capital a la empresa sean representativos de Barcelona y de Ciutat Vella, conseguirá un respaldo a su actuación que fue vital también para conseguir credibilidad para este proceso. Y finalmente, el personaje político que desarrolla todo este proyecto ya definitivamente no es el primer teniente de alcalde, sino el segundo. Se llama Joan Clos. Él tuvo una idea que, como interesante, definir que el objetivo de este proyecto tenía que ser conseguir ser conseguir formar una masa crítica, algo que con potencia y con rapidez consiguiera transformar un proceso de degradación en un proceso de mejora. Y bueno, pensamos que con 5 años tendríamos suficientes, y 25 años después pues la cosa continúa. El ARI, Área de Rehabilitación Integrada, empieza creando un plan de masa crítica de 4 años, un plan cuadrenal, que será el que dará pie al desarrollo del proyecto, aunque les avanzo que en 4 años no se consigue, ni mucho menos. Se crea la empresa de gestión, como es Ciutat Vella,
se le dota de un gran capital inicial. En pesetas de aquel momento eran 3.000 millones de pesetas, y eso nos hacía una empresa con una capacidad de trabajo brutal. Y se le encarga una serie de funciones: expropiación, traslado, derribo, urbanización. Ya lo he explicado antes, quizá no. Por motivos legales, una empresa mixta en España puede existir durante 14 años. Por lo tanto, en el año 2000 el ayuntamiento empieza a plantearse si va a continuar con el esfuerzo, si lo que ha hecho hasta ahora ha servido y de cualquier manera aún falta más objetivos por cumplir, o ya se puede liquidar el proceso y ya hemos acabado. La decisión es que no, es que se debe continuar, y se crea una nueva empresa que es más de lo mismo, pero que va a introducir un nuevo criterio, que es grandes operaciones de transformación urbana en el centro histórico, en las que el inversor principal no va a ser la administración, sino que va a ser el capital privado, sobre proyectos que habrá desarrollado el ayuntamiento o nuestra empresa. El proyecto se desarrolla pues a partir de pequeñas operaciones o grandes. Es un proyecto que tiene una concreción muy clara, pero que también tiene una flexibilidad muy importante, que le permite ir adaptando y mejorando o cambiando los objetivos iniciales. En el cambio de las dos empresas, en 2002, el ayuntamiento piensa, bueno, y para ir acabando lo que hacemos, ¿por qué no convocamos a los privados y que ellos inviertan? Nosotros vamos a controlar el proyecto, pero que inviertan ellos. Y entonces se diseñan unas operaciones en las que es posible que encontremos socios que van a invertir. Esto fue un fracaso total. Mi idea, mi imagen es que en un centro histórico que siempre son complejos, los privados nunca tendrán capacidad de gestionar. Es necesario, yo creo que se puede extrapolar esta afirmación, es necesario que la administración esté siempre detrás de un proceso de transformación del centro histórico. El último ámbito de aquel esquema que les explicaba del programa de intervención era la rehabilitación. Se ha hecho múltiples trabajos de estímulo a la rehabilitación, en individual, en complejos, conjuntos históricos, ayudando a los privados particulares a renovar sus sistemas de servicio de agua, o instalación de ascensores, o rehabilitación de fachadas, se ha hecho un gran esfuerzo humano y económico, y llegamos a la situación actual. ¿Qué ocurre? Pues que ha pasado muchas cosas y ahora tenemos otros problemas. ¿Cuáles son los problemas? El primer problema que tenemos que afrontar es que una de las razones del éxito es la mixticidad de usos que se fue manteniendo y que se ha querido multiplicar, pero el éxito nos está llevando a un problema, que es el turismo. El turismo amenaza, y muchísimo, con perder la misticidad y convertir el centro histórico de Barcelona en un ámbito destinado de manera demasiado potente al turismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar la mixticidad desde diversos aspectos. La poblacional, empezamos con una ciudad bella de pobres. Es bueno que haya una ciudad bella de pobres, de ricos, de jóvenes, de viejos, de catalanes de toda la vida, de catalanes nuevos que vienen de Pakistán o de Marruecos, jóvenes, viejos, estudiantes. Creemos que mantener mixticidades en diferentes aspectos es la única clave de éxito futuro que pueda haber. Por lo tanto, se tiene que trabajar en este ámbito. Igual en las actividades económicas, en el que el turismo es tan triunfante que es un peligro, el comercio debe mantenerse, debe renovarse, y tiene ayudas para que así pueda ser. Los usos del suelo es básicamente mantener una estructura diferenciada, no todo destinado a lo mismo. Objetivos urbanísticos sería continuar planteando que la ciudad tiene problemas y tiene que saber identificar cuáles son para poder intervenir.
La mixticidad del paisaje urbano es un poco lo que les decía cuando hablaba de la Casa de la Caridad, es decir, estamos en un centro histórico en el que hay muchos edificios medievales, hay muchos del siglo XVII, XVIII, XIX y también del XX y también del XXI, no tiene por qué haber problema, tenemos que saber sumar no somos un parque temático del gótico catalán, es una ciudad variada y tiene que continuar siendo sin problema. Y es objetivo de presente y de futuro el mantenimiento. Se ha hecho un gran esfuerzo, se ha conseguido muchas cosas, pero es absolutamente claro que si después de conseguirlo no somos capaces de mantenerlo en buen uso, pues Ciutat Vella va a tener problemas de futuro. La renovación urbanística con objetivos públicos tiene que desarrollarlo la administración pública y no dejarlo en manos de nadie más.